Llegó el día en el cual vamos a avanzar con los anuncios salariales para la política del año 2019. En este sentido, algunos conceptos ya hemos avanzado en su aplicación, pero bueno, queríamos hacer, digamos, un resumen de cómo va a impactar en el año. Son temas que lo habíamos hablado con el señor gobernador y se han plasmado en decisiones administrativas ya con sus correspondientes decretos, que ahora se los voy a mencionar. Por lo tanto, pasaríamos a enumerar algunos de ellos. Las medidas de alcance general y después vamos a ver medidas de alcance en particular por cada uno de los sectores. En principio, como medida de alcance general, tenemos el adicional mensual. Por decreto 458 se convierte a remunerativo. Este era el plus que anteriormente se pagaba de 500 pesos de carácter no remunerativo. Ya a partir de este mes cambia ese concepto, pasa a ser remunerativo y se incrementa ya desde marzo a 1.000 pesos neto de bolsillo. En ese sentido, por una cuestión de programación, ya ha sido abonado este concepto, que nos permite también que llegue tanto a activos como pasivos en esta nueva modalidad que pasa a ser remunerativo. También tiene otras ventajas. Este concepto también va a ser tenido en cuenta al momento del cálculo del aguinaldo correspondiente, así que la verdad que además del cambio conceptual también tiene un incremento pasando a 1.000 pesos que ya ha sido abonado. El segundo tramo del mismo concepto se va a abonar en el mes de julio, se incrementa a 300 pesos más, por lo tanto va a pasar a 1.300 pesos netos de bolsillo. El tercer tramo está planteado para el mes de septiembre, 300 pesos adicionales, llegando a 1.600 este concepto, y el cuarto tramo en el mes de noviembre, que se incrementaría a 400 pesos, por lo tanto se iría a 2.000 pesos neto de bolsillo. Esta medida, como mencionaba recién, alcanza activos y pasivos de la administración pública, así es que ya también por un esfuerzo financiero que está llevando adelante el Instituto de Previsión Social, estos impactos de correcciones salariales que comienzan en el mes de marzo también lo está llevando adelante para el sector pasivo. Por lo tanto, también entendemos que ese esfuerzo permite que también nuestros jubilados y pensionados tengan el mismo beneficio en el mismo mes, que no es una cuestión menor cuando en otras oportunidades esto se hacía diferido un mes. Se ha podido avanzar y el Instituto de Previsión Social reconoce el mismo incremento en el mismo mes que se produce. Por otro lado, otra de las medidas de alcance general tiene que ver con la ayuda escolar anual. A través del decreto 457 se eleva el monto a 2.100 pesos. Este concepto también ha sido ya abonado. La semana anterior se abona por única vez a todos aquellos agentes activos y pasivos que tengan hijos en edad escolar. Por lo tanto, también entendemos que ha sido un aporte y una ayuda muy significativa en ese sentido, entendiendo el incremento de costos que habitualmente ocurre, sobre todo en las familias correntinas con el inicio de clase, que si bien se volvió a dar, digamos, una vez más en tiempo y forma, eso implica, digamos, un incremento de gastos familiares. Este concepto ya ha sido abonado, alcanzó aproximadamente a unos 27.000 chicos en edad escolar aproximadamente. Pasando a las otras medidas de carácter general, también el plus remunerativo, que anteriormente era de 4.500 pesos, por decreto 459 se incrementa también en 4 tramos, comenzando en marzo, pasando de 4.500 pesos a 5.500 pesos, siempre estamos hablando de montos de bolsillo, pero el concepto en sí es de carácter remunerativo. En julio se incrementa 300 pesos más, va a pasar a 5.800 pesos, en septiembre 300 pesos adicionales pasando a 6.100 pesos y en el mes de noviembre 400 pesos adicionales alcanzando a la cifra de 6.500 pesos neto de bolsillo. Esta medida también, al igual que el otro complemento de plus,
que ya se va a hacer efectiva ya en el transcurso de esta semana, también alcanza a activos y pasivos del sector público. Por otra parte, queríamos volver a comentar, si bien ya lo hemos hecho en su momento, en el caso del sector docente, que hemos alcanzado un acuerdo con el arco gremial que ha participado y ha hecho sus aportes en ese sentido, y lo hemos valorado, lo hemos reconocido, que ha permitido, como decía recién, el inicio normal del ciclo lectivo 2019. Ahora pasamos a mencionar cuál ha sido, desde el punto de vista numérico, ese acuerdo que, además de la cuestión salarial, contemplaban otros ingredientes que tienen que ver específicamente con la cartera educativa y con mesas que se van a ir desarrollando en mesas de trabajo con los firmantes del convenio respectivo. Respecto a este sector, en el mes de marzo se incorporan al salario básico 400 pesos nuevos, es decir, por fuera de la estructura salarial vigente, y se incrementan 1.500 pesos del Fondo Compensador Provincial, que se aplica bajo el criterio FONIT. Este criterio implica que aquellos docentes que tuvieran doble cargo también van a percibir de manera duplicada este valor. Por lo tanto, los docentes que tuvieran doble cargo por este concepto de fondo compensador recibirían 3.000 pesos de bolsillo. Este criterio de FONIT, que obedece a la sigla de Fondo Nacional de Incentivo Docente, es un concepto ya reconocido por el sector y que tiene una metodología de aplicación de hace muchos años, por lo tanto lo mencionamos con estas características. En el mes de julio se va a producir un incremento de 183 pesos al básico. Esto sí es un blanqueo que resta de otros conceptos que actualmente conforman la estructura del salario docente, y se incrementa 200 pesos este Fondo Compensador Provincial, como les decía recién, siguiendo el criterio FONIT. En el mes de septiembre hay un incremento de 200 pesos nuevos al básico, similares a los que mencionaba recién, y además se incrementa otros 200 pesos más este fondo compensador. En el mes de noviembre se incorporan 380 pesos al básico, producto de un blanqueo, y se agrega 600 pesos a este fondo compensador. En el caso del sector docente, puntualmente, se ha producido un avance significativo respecto de la recuperación del salario básico, y esto ha permitido que en el transcurso de este año hay dos códigos de conceptos específicamente que van a desaparecer dentro de la liquidación porque han sido sumados al salario básico, y esto va a permitir incrementar o favorecer mucho más a la carrera docente, sobre todo a aquellos docentes que tuvieran de 5 años de antigüedad en adelante, donde además del incremento de bolsillo que mencionaba recién del fondo compensador, van a tener también un impacto de la mejora del salario básico. Por lo tanto, este incremento se va a ver beneficiado mucho más. En el caso de la Administración General, que acá hacemos la aclaración, digamos, que incluye administración en general, incluye también al sector de la salud. En marzo se va a producir un incremento de un 12% en la asignación de clase de todas las categorías. El concepto de asignación de clase es un concepto que además integra dos conceptos más, valga la redundancia. Uno es el salario básico y otro es la dedicación funcional. Por lo tanto, nos va a permitir, digamos, una mejora, no solo, digamos, en el salario de bolsillo, sino que también esa incorporación de la asignación de clase nos va a permitir, digamos, favorecer a la pirámide dentro de la carrera de la Administración General. Y además se incorporan 1.000 pesos neto de bolsillos en el código 134 para la escala única de remuneraciones y la categoría 030, y 450 pesos netos de bolsillo para la escala 120, conocida comúnmente como escala de computación. En el mes de julio se produce un incremento de un 5% de la asignación de clase de todas las categorías y 300 pesos netos de bolsillos al concepto 134 de las escalas que mencionaba recién, de la escala única y la escala de computación. En el mes de septiembre,
un porcentaje similar del 5% de la asignación de clase y otros 300 pesos más, y en el mes de noviembre idéntica aplicación, 5% más de la asignación de clase y 300 pesos adicionales de bolsillo. De esta manera, lo que estamos haciendo, entiendo la complejidad, digamos, y muchas veces hasta difícil de explicarlo, lo que estamos haciendo es la administración general, que muchas veces se encontraba tal vez un poco retrasado en los incrementos de años anteriores. De esta manera, digamos, se han producido, digamos, incrementos que sean equivalentes al resto de los sectores. Esto nos permite, digamos, potenciar mucho más, digamos, la carrera del sector público y, por otro lado, poner una mirada más equitativa al momento de los incrementos salariales. En el caso de Vialidad Provincial, se produce un incremento del 12% del básico. También tiene una complejidad adicional, digamos, este sector. 5% en el mes de julio, 5% en el mes de septiembre y 5% en el mes de noviembre. Y además, dentro de este sector, estamos analizando otro concepto que, si bien no es de carácter general dentro del salario, pero sí lo mencionamos porque estamos trabajando en una corrección no solamente del monto, sino también de la metodología de cálculo de un concepto denominado desarraigo. En el caso de seguridad, por decreto 469, se ha avanzado en la decisión administrativa de formalizar un incremento del 12% del valor punto, y se eleva el mínimo garantizado también un 12% en función, digamos, a lo que se denomina el cargo inicial o cargo testigo, que es aquel cargo inicial de la escala sin antigüedad y sin salario familiar, y se incrementa el concepto 122 de 800 pesos de carácter remunerativo, que eso sí impacta en toda la escala, tanto del servicio penitenciario como de policía. En el mes de julio se hace una corrección del 5% del valor punto, al igual que el mínimo garantizado. En septiembre, igual valor, 5% del valor punto y 5% del mínimo garantizado, y lo mismo en el mes de noviembre. De esta manera, lo que estamos haciendo también es priorizar, digamos, los salarios iniciales en cada uno de los sectores, logrando, digamos, un incremento inicial en el mes de marzo un poco más significativo. Mencionaba recién en el caso de la Administración General que también incluía, digamos, al servicio de salud pública, pero además salud pública tiene otras particularidades y tiene otros conceptos para un grupo de personas que muchas veces no perciben un concepto de sueldo específicamente, pero que también colaboran en la prestación del servicio. Por lo tanto, se ha decidido incrementar las guardias médicas y becas a residentes en 10% en el mes de marzo, 6% en el mes de julio, 6% en septiembre y 6% en noviembre. Por otra parte, siguiendo siempre con el área de salud pública, existen becas de fortalecimiento y becas de enfermería. Estas becas se van a incrementar un 22% en el mes de marzo, y el programa Más y Mejor Trabajo, que se va a incrementar 2.000 pesos adicionales a lo que hoy vienen percibiendo. Este programa Más y Mejor Trabajo es un programa de vieja data, que anteriormente se lo conocía vulgarmente como Formarse y Crecer. Hay alrededor de unas 170 personas aproximadamente dentro de ese programa. Es la parte final, digamos, de un programa que tiene un proceso bastante extendido en el tiempo. De esta manera, el Estado provincial toma la decisión, el gobernador, de avanzar en una inversión salarial en el orden de los 5.500 millones de pesos para este año, entendiendo que esto es la etapa que nos permite generar, en el ámbito de mantener los conceptos de sustentabilidad y previsibilidad, que siempre fue el norte en lo que tiene que ver con la política salarial. Por lo tanto, en caso de existir algún tipo de mejoras en los recursos, seguramente podría avanzar en otras decisiones administrativas respecto a incrementar o mejorar algún tramo o algún concepto, que también lo seguimos analizando. Si bien esto
lo mencionamos ahora, dejamos abierta la posibilidad, tal vez en el segundo semestre, de analizar un poco cómo viene la frecuencia de los recursos, sobre todo aquellos recursos de origen nacional, y en caso de encontrarse los mismos conceptos de previsibilidad y sustentabilidad, seguramente el señor gobernador tiene una mirada muy proactiva en este sentido respecto a la inversión salarial, y de hecho el presupuesto provincial para el ejercicio 2019 menciona que en caso de existir excedentes de coparticipación, al término del año se ha volcado como mínimo al 50% de esos recursos se ha volcado a recuperación salarial. Por lo tanto, creemos que realmente ha sido este año una inversión muy significativa. Sabemos que los correntinos no estamos ajenos a toda la situación que vive el país, muy compleja desde el punto de vista inflacionario, y estamos tratando que a través de estas políticas de recuperación del salario tengamos realmente un impacto significativo de bolsillo que permitan a las familias correntinas sortear de mejor manera esta situación. Básicamente esto era lo que queremos informar como política salarial para el ejercicio 2019.